Bueno, la número uno, estamos en el tema en movimiento parabólico, ¿no? En este ejercicio sería movimiento cine parabólico. A ver, ¿qué dice? Dice, la altura de un acantilado es 20 metros. Si se lanza horizontalmente un proyectil con 10 metros por segundo, ¿con qué rapidez este proyectil llegará al mar? Bueno, vamos a graficar para comprender mejor. Bueno, ¿no? Lo que tienes que saber que en el movimiento parabólico está compuesto por dos. En horizontal sería por MRU y en vertical sería por caída libre. ¿Sí? Y bueno, vamos a reemplazar los datos, ¿sí? Dice que la altura del acantilado es nada menos que de 20 metros. Ahí está, 20 metros. Se lanza un proyectil horizontalmente, velocidad en el eje X, que sería horizontalmente, sería nada menos que 10 metros por segundo. Recuérdalo, que en horizontal se trabaja con MRU, ¿ok? Y en verticalmente se trabaja con caída libre. Las fórmulas, ¿no? Por supuesto que sí, ya que el movimiento parabólico está compuesto por MRU y caída libre. Bueno, la velocidad, ¿no? Siempre la velocidad en, en el vertical siempre va a ser cero, ¿sí? En el vertical siempre va a ser cero. Primeramente vamos a hallar el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, primero vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar en vertical. En el vertical simplemente se aplican las propiedades de caída libre y en horizontal se aplican las propiedades de MRU. Por ejemplo, en vertical decimos, ¿no?, que la altura es igual a la velocidad inicial, bueno, por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Velocidad inicial en vertical sería 0. La altura sería nada menos que 20 es igual. Gravedad, trabajamos con 10, entre 2, 5. De esta manera. Entonces el tiempo sería ¿cuánto? Sería nada menos que 2. Y bueno, ¿no? Cuando nuestra pelota caiga, va a tener la misma velocidad de horizontal, que sería 10 metros por segundo. Eso lo sabemos por teoría. Eso, velocidad vertical, va a ser ¿cuánto? Tenemos que hallarlo eso. ¿Sí? No va a ser 0, ojo, porque aquí se suelta verticalmente, pero aquí cae con una cierta velocidad. Entonces tenemos que hallar la velocidad en el eje Y, en el vertical, porque cae con una cierta velocidad. Nos vamos a ayudar con una pequeña fórmula de caída libre. Sería velocidad final es igual a velocidad inicial por más gravedad por tiempo. Simplemente vamos a reemplazar velocidad final, lo que queremos hallar. Velocidad inicial es 0. Por teoría se sabe eso. 0. Más gravedad 10. Tiempo 2. Velocidad sería 20. ¿Qué nos pide? ¿Con qué rapidez este proyectil llega al mar? Nos pide con qué rapidez. Esta es la velocidad del proyectil con que llega al mar. Sería como la resultante, ¿no? Si te das cuenta, en vectores. Es como la resultante. Entonces, ¿cómo se hallaba esto? Según vectores, se aplicaba a Pitágoras, ¿te das cuenta? Entonces, esta velocidad al cuadrado es igual a 10 al cuadrado
más 20 al cuadrado, ¿verdad? Claro. Velocidad nos va a dar nada menos que 10 raíz de 5. Entonces con esta velocidad llega al mar. Muy bien chicos, la número 2 dice: un proyectil es lanzado con una inclinación de 45 grados. Si su alcance horizontal es de 12 metros, determinar su altura máxima. Considerar la aceleración de la gravedad en 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué más? Y despreciar la influencia del aire. Muy bien, vamos a graficar. Bueno, estamos planteando. Bueno, dice, vamos a leer de nuevo. Un proyectil es lanzado con una inclinación de 45 grados, ¿no? Si su alcance horizontal es de 12 metros, determinar su altura máxima. Bueno, nos pide la altura máxima. H max. Ajá, de esta manera. Bueno, estamos en el movimiento parabólico. En el movimiento parabólico se trabaja con dos movimientos, como MRU en el horizontal y en el vertical con caída libre, ¿no? Claro que sí, pero esta velocidad que ves aquí lo tenemos que descomponer. De la siguiente manera se descompone. En la velocidad en X y la velocidad en el eje Y. ¿Sí? Bueno, 45. Es notable, ¿no? Esto sería como sus catetos y esto sería la hipotenusa. Sabemos muy bien que en el ángulo de 45 sus catetos son iguales. Entonces podemos ver, ¿no?, que velocidad en el eje Y va a ser igual a velocidad en el eje X. Eso debemos saber, porque estamos trabajando con un ángulo de 45 grados y esto sería como sus catetos. Los catetos en el ángulo de 45 son iguales. Bueno, primeramente trabajamos en el eje X en el modo horizontal, ¿sí? Bueno, sería en el MRU. Hay una pequeña fórmula que sería: distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, todos dominan eso. Distancia, 12. Velocidad, no sabemos, por el tiempo. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar en el modo vertical. En el modo vertical trabajamos con caída libre. Y hay fórmulas o no, como por ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más, si va a favor de la gravedad, menos si va contra la gravedad. Gravedad por tiempo. Reemplazamos los datos. Velocidad final. En este punto sería su velocidad final, pero sería 0, ya que está alcanzando la altura máxima. 0 es igual a la velocidad inicial. Ojo, estamos trabajando en el eje Y y esto es en el eje X. ¿Sí? La velocidad en el eje Y simplemente es v, ya que son iguales o no. Sería menos porque va contra la gravedad. Copiamos gravedad. Este tiempo lo tenemos que escribir tiempo sobre 2, porque todo esto sería un tiempo y esto sería la mitad del tiempo, ya que nos pide la altura máxima. ¿Sí? El tiempo sería tiempo y medio, ya que estamos trabajando solamente esto. Bueno, aquí vamos a despejar, ¿sí? Decimos, ¿no?, que 12 menos b, bueno, este que está multiplicando pasa a dividir o no. Sería 12 sobre b es igual a tiempo. Reemplazamos aquí. Sería de esta manera: velocidad menos gravedad, tiempo sobre b sobre 2. De esa manera. Bueno, aquí está sobre 1 el 2. Medios y extremos. A ver, aquí sería de esta manera.
A ver, nos da nada menos que 6b. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a ordenar. Esto, que está con signo negativo, pasa al otro miembro con signo positivo. ¿Sí? Pasa a multiplicar. Sería de esta manera. Ajá. Y bueno, aquí continuamos. Aquí de nuevo vamos a aplicar una pequeña propiedad de caída libre en el eje Y, ¿sí? Que sería nada menos que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más y menos dos veces la gravedad por el tiempo. Bueno, aquí sería altura, ¿sí? Borramos esto, sería altura máxima. Simplemente reemplazamos los datos. Velocidad final sería 0, ¿no? Claro. Velocidad inicial sería 6g. ¿Sí? De esa manera. Aquí sería menos porque va contra la gravedad por altura máxima. Bueno, lo vamos a despejar. Sería aquí, continuamos aquí, 2g, altura máxima es igual a 6g. ¿Podemos simplificar? Claro. Altura máxima es nada menos que 3 metros. Y esto sería la respuesta. Bueno, la número 3 dice, un avión vuela horizontalmente a razón de 540 km por hora y a una altura de 2000 metros. Se suelta una bomba que justamente impacta en una base enemiga. ¿A qué distancia horizontal de la base enemiga fue soltada la bomba? Nos pide la distancia, ¿no? Bueno, vamos a graficar. Bueno, ahí está nuestro gráfico. A ver, vamos a leer de nuevo. Dice, un avión vuela horizontalmente a razón de 540 kilómetros por hora. Pero esto tenemos que transformarlo en metros por segundo, ¿no? Transformado sería nada menos que 150 metros por segundo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? A una altura de 2000 metros. Colocamos la altura de 2000 metros o 2 kilómetros, que sería lo mismo, ¿no? Bueno, dice, se suelta una bomba que justamente impacta una base enemiga. Este avioncito que ves aquí va a soltar una bomba y va a impactar en la base enemiga. La pregunta es, ¿a qué distancia horizontal de la base enemiga fue soltada la bomba? Nos pide esta distancia. Ajá, esa distancia. Y sabemos muy bien que en el eje X, en horizontal, se trabaja con MRU. Y en el vertical se trabaja con caída libre, ¿no? Primeramente, vamos a trabajar en el eje Y, con caída libre, ¿sí? Aplicando una pequeña fórmula. Decimos, ¿no? Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Simplemente reemplazamos altura 2000. Esto sería 0. Recuerda que la velocidad en el eje Y, la velocidad es 0. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, reemplazamos aquí, ¿no? Gravedad nos da que si es por tiempo al cuadrado. Sacamos mitad 1, mitad 5. De esa manera. Entonces tendríamos 2000
es igual a 5t al cuadrado. Aquí sacamos quinta de 2000 sería 400. Esto es igual a tiempo al cuadrado. Pasa como raíz. Raíz de 400 sería nada menos que 20. Ese es el tiempo. Pero no nos pide el tiempo, sino la distancia. En este se trabaja con MRU. En MRU solamente hay una pequeña propiedad que sería distancia es igual a velocidad por el tiempo. La distancia es lo que queremos hallar. La velocidad en el eje X es nada menos que 150. Por el tiempo tanto en el eje X y en el eje Y son lo mismo, sería 20. Distancias serían nada menos que 3000 metros, o también como 3 kilómetros. Ajá, de esa manera. Entonces la respuesta es esto. ¿Sí? Recuerda que en el horizontal se trabaja con MRU y en el vertical se trabaja con caída libre. ¿Sí? En caída libre la velocidad va a ser 0. Por teoría se sabe eso. La número 4 dice: la rapidez de un proyectil en el punto más alto, en la altura máxima, su trayectoria es de 10 metros por segundo. Sí, además su alcance horizontal es de 100 metros. ¿Cuál fue el valor de la rapidez con la cual se lanzó el proyectil? Bueno, vamos a graficar. Bueno, ahí está graficado. Vamos a leer de nuevo. Dice: la rapidez de un proyectil en el punto más alto, altura máxima. Su trayectoria es de 10 metros por segundo. Lo colocamos 10 metros por segundo. Bueno, además su alcance horizontal es de 100 metros. La pregunta es: ¿cuál fue el valor de la rapidez con la cual se lanzó el proyectil? Nos pide esta velocidad. ¿Sí? Claro. Pero esta velocidad nosotros podemos descomponer, ¿o no? En dos velocidades. Velocidad en el eje X y esta velocidad en el eje Y. ¿Sí? Y esto estaría la velocidad en el eje X, que sería lo mismo. ¿Sí? Por teoría. Es lo mismo. 10 metros por segundo. Bueno, para hallar esta velocidad, simplemente nosotros tenemos que aplicar Pitágoras. ¿Sí? Ponemos aquí velocidad. Esta velocidad se halla como velocidad al cuadrado es igual a velocidad en el eje X al cuadrado más velocidad en el eje Y al cuadrado. Tenemos esto, ¿no? ¿Se das cuenta? Nos falta solamente la velocidad en el eje Y, que se trabaja con caída libre. Y bueno, ¿no? Aplicamos una pequeña fórmula. ¿Sí? En el eje Y, que trabajamos con caída libre, sería velocidad final es igual a velocidad inicial más si el objeto baja menos si el objeto sube, ¿no? Gravedad por el tiempo. Recuerda que este tiempo lo comparten tanto en el eje Y y en el eje X, son lo mismo ese tiempo. Bueno, velocidad final sería esto. Sería 0, porque está en el punto máximo. Y en el punto máximo la velocidad va a ser 0, ¿sí? Aquí le ponemos 0 es igual a la velocidad inicial, que sería esto, menos porque va contra la gravedad. Gravedad es y es el tiempo. ¿Cómo podemos conseguir el tiempo? Es muy fácil de conseguir el tiempo. Vamos a conseguir trabajando en el eje X.
en modo horizontal, que sería con MRU, que simplemente hay una pequeña fórmula, ¿no? Distancia es igual a velocidad por el tiempo. Distancia que ha recorrido sería de 100, velocidad 10 en el eje X, tiempo. Simplificamos entonces el tiempo sería 10, pero esto sería el tiempo de vuelo. Pero nosotros estamos trabajando solamente con el eje Y, solamente esta parte. ¿Sí? Entonces el tiempo lo tenemos que dividir entre 2. ¿Sí? Sería velocidad en el eje Y es igual a, aquí, tiempo, 10 por el tiempo, pues que sería 5, ¿no? La mitad de esto, que sería la mitad de la velocidad de la subida. Aquí sería 50. Velocidad en el eje Y sería 50. Y bueno, simplemente sería reemplazar. Velocidad, aquí sería velocidad en el eje X sería 10 al cuadrado más velocidad en el eje Y sería 50 al cuadrado. Muy bien, velocidad sería nada menos que 10 raíz de 26. Y bueno, ¿no? El aproximado, ¿no? De esto sería aproximadamente, a ver, como 51. ¿Sí? Esto sería el aproximado. Y esto sería la velocidad, ¿no? Con que fue lanzado objeto. O el proyectil. Bueno, sería 51 la próxima. Número 5 dice, en una figura hallar D. Bueno, simplemente, ¿no? Se trabaja con MRU en horizontal y en el vertical se trabaja con caída libre, ¿no? Bueno, por MRU, sabemos que distancia es velocidad por el tiempo. Bueno, distancia es igual a velocidad y el tiempo. La velocidad sería 10. Nos faltaría solamente el tiempo. Recuerda que esta velocidad está en el eje X, ¿sí? En el eje X se trabaja con MRU y en el eje Y se trabaja con caída libre. La velocidad en el eje Y va a ser igual a 0, por teoría se sabe eso. Entonces, decimos, ¿no? Por caída libre en el eje Y. Decimos, ¿no? Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más y menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazando los datos, altura 80, esto es 0, menos, bueno, sería más, ¿no? Porque está cayendo, más un medio sobre gravedad, que es 10 por el tiempo al cuadrado, mitad, nos daría 80 es igual a 5 sobre t al cuadrado. Muy bien, sacamos quinta de 5 es 1, quinta de 80 es nada menos que 16. Pasa como raíz de 16, 4. ¿Sí? Reemplazamos aquí, ya que el tiempo es lo mismo, no tanto en el eje X y en el eje Y. 4. Distancia sería 40 metros. Y esto sería la respuesta. Simplemente, ¿no? Trabajando en el eje X con MRU y en el eje Y con caída libre. Por teoría sabe que esta velocidad es 0. ¿Sí? Muy fácil esto. También recuerda que la caída es 0, ¿no? Y el movimiento parabólico y el semiparabólico está compuesto por la caída libre y el movimiento rectilíneo uniforme, que sería el MRU. Bueno, eso sería todo. Bueno, en la número 6, se parece, bueno, es idéntico a la número 5, ¿no? Bueno, también puedes hacerlo tú, ¿no? Puedes poner simplemente el pause. Bueno, vamos a resolver, ¿sí? Dice, en la figura hay que calcular la velocidad, ¿sí?
la velocidad, que es esto, que sería en el eje X. Y bueno, ¿cómo se calcula la velocidad en el eje X? Simplemente aplicando mRU, ¿verdad? Fórmula: distancia es igual a velocidad por el tiempo. Distancia, 100 metros. Velocidad, lo que queremos hallar. Tiempo es lo que nos falta. Entonces tenemos que conseguir el tiempo, ¿sí? Vamos a conseguir con estos datos. Con caída libre, ya que en el eje Y se trabaja con caída libre. Bueno, en vertical, ¿cómo sería? Aplicando fórmula de caída libre. Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio por la gravedad, a ver aquí, por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos. La altura es nada menos que 125. Esto es 0. Recuerda que la velocidad en el eje Y es 0, ¿sí? Signo positivo, un medio, gravedad 10, siempre es 10. Bueno, si no te dan es 10. Por el tiempo que queremos hallar o no. Muy bien. Sacamos mitad, copiamos 5t al cuadrado. Sacamos quinta, 1, quinta de 125. ¿Cuántos serían? Sería 25. Pasa como raíz, tiempo es igual a 5 segundos. Reemplazamos velocidad, tiempo, 5. Quinta 1, quinta de 100 es nada menos que 20. Entonces la velocidad sería 20 metros por segundo. ¿Sí? Muy simple, ¿no?